Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto de volverlos a saludar. Ya estamos listos en Mesa de Análisis, dando la más cordial bienvenida a Darío Vera. ¿Cómo estás, Darío? Bien, José, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Pues con este frío tremendo. Sí, fíjate que platicamos un poquito antes de entrar al aire, coincidíamos algunos, no hace tanto frío como ayer, pero eso no quiere decir que no haga frío. Exacto. Sigue haciendo mucho frío. Desde antier se sintió mucho frío. Fíjate que antier tuve la oportunidad de estar en el centro de formación del Club Correcaminos, ya cuando se vino esta onda gélida. Y digo, obviamente ves a los jugadores, ves al cuerpo técnico, pero están en una dinámica de trabajo físico en el terreno de juego y nosotros en la zona de prensa y bueno, aguantando ahí los embates, sobre todo el viento que era muy helado en ese momento. Y es que nada lo detiene ahí, o sea, llega directito. Vaya, no estás cubierto por nada, pero ayer con la lluvia fue todavía más frío. Parece ser que el día de hoy sí vamos a superar, al menos ya tendremos 2 dígitos en el termómetro. Pero se estaba revisando el pronóstico, vaya, primero Dios que nos dé vida y salud para estar ahí, pero inclusive el día que debute Correcaminos en casa, habrá por ahí de los 10 grados, 12 grados y aparentemente con lluvia, al menos el pronóstico del día de hoy. Vaya, ¿a qué voy con esto? Va a haber todavía 10, 15 días más de frío que no se va a apaciguar. Exactamente, y bueno, pues hay que prepararse para ir al estadio Marte Regómez, aún y cuando este pronóstico sabemos es clima loco de Victoria, que de repente de un día para otro nos modifica. Bien, pues el tema del día de hoy, como lo veníamos anticipando incluso desde la semana pasada, no solamente en la mesa de análisis, sino también en los espacios de ORT Deportes, es que más que preocupar, interesa. Porque el que se preocupa se queda en eso, en preocupación, es interesarse y aplicarse. Me refiero a la violencia en el fútbol mexicano. Y el contexto no es solamente lo que sucedió el pasado sábado en la cancha del TM Fútbol Club, en el Estadio Tamaulipas. Este contexto tiene muchísimos años y no se salva, como lo decíamos en el primer bloque, Darío, ni la Liga MX ni la Liga de Expansión. Ha habido problemas en la Liga Premier, ha habido problemas en la Liga TDP y en el fútbol amateur, en el deporte social, acerca de la violencia. Pero bueno, esta va a ir enfocada a lo que hay quienes se dicen aficionados. Vamos a escuchar, después de lo que sucedió en este acontecimiento de un aparente, presunto líder de esta porra, que ya de por sí el nombre Terrorizer, de terror, va y invita primero presuntamente amablemente y luego ya después con una amenaza de golpearlo a un menor de edad en el Estadio Tamaulipas que vestía una playera de las Chivas. Bueno, pues reaccionó el Ayuntamiento de Tampico favorablemente y reconociendo esta decisión. Escuchamos al secretario del Ayuntamiento de Tampico, Carlos García, esto fue lo que dijo. Esta persona al tratar de mover al adolescente, al niño, pero mis respetos para la decisión que tomó la directiva de inmediatamente invitar a esta persona de entrar a todos los eventos que tengan que ver con la Jaiba Brava y al estadio por todo el 2025. Es muy buen precedente que está sentando para que cualquier otra persona que quiera hacer mal uso de la autoridad o del poder que tienen en las barras, no lo vuelvan a hacer. Entonces, perfecto lo que hizo la directiva de Jaiba Brava. Ya identificaron a la persona, ya está, tengo entendido que notificaron a esta persona de que no va a poder entrar al estadio en un año. Sí, no se puede permitir esto y como les digo ahorita, yo creo que va a sentar un precedente y nunca más va a volver a pasar. Esto es importante. Me parece que dentro de todo lo rescatable es un buen precedente reconocer la decisión de la directiva del Tampico y de que, así como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y me refiero a todos los clubes del fútbol mexicano. Y también en una injerencia local por el interés de lo que en el espectáculo familiar representa el fútbol en Ciudad Victoria, independientemente de los resultados, que si la afición al estadio o no. Pero los que van, lo que menos quieren es que haya 20, 25 personas creando problemas. Y en esta situación, pues no se puede aceptar ya que existe este tipo de acciones. Por lo que decíamos, fíjate, me acordaba, Darío, la pasada mesa de análisis acerca de si Chivas tenía una deuda, pero esa deuda hasta dónde llega, la de Correcaminos hasta dónde llega, al generar violencia, eso sí no. Creo que ya la gente confunde el tema de las frustraciones personales con las deudas deportivas. Vaya, hay que entenderlo todo en su justa medida. A veces justamente el reclamo, la recriminación hacia el cuerpo técnico, hacia una directiva, hacia un futbolista, bueno, me parece que existen límites. Si bien es un espectáculo por el cual se paga un acceso, pagues mucho, pagues poco, al final del día el aficionado no es quien pone los precios, es quien los acepta, pero quien los pone es una directiva.
¿Y a qué te da derecho esto? Yo creo que también en esa parte habrá que entenderlo. El sentido de pertenencia o de propiedad hacia el club, a veces el jugador lo entiende, es que el aficionado lo entiende como que el jugador no lo siente como yo lo siento, o el técnico es un mercenario que nada más viene por un trabajo, o el directivo viene de paso. Probablemente sí, probablemente no, pero ¿qué justifica eso en mi actitud y en mi comportamiento? Vaya, hay que entender esto como un fenómeno social que ha sido obviamente objeto de décadas y de análisis tremendos por especialistas, por pensadores, por investigadores, obviamente por periodistas sobre este tipo, ya verlo como un fenómeno social, partiendo del hecho que ahora yo creo que tendrá 30 años más o menos que de ser porras que eran familiares de nuestro fútbol mexicano, pues llegó ese internamiento de extranjeros, esa influencia extranjera de las famosas barras, que no nada más era los papelitos o los cánticos, sino que también se conformaron como organizaciones, y yo creo que es ahí donde recae este punto clave. Ya no somos familia, ya no es, voy a decirlo con mucho respeto, ya no es Miguel Caballero con su esposa, sus hijos y vecinos del barrio que vienen y apoyan, no, ya es un líder. Entre ellos se hacen llamar capos. Esto hay que decirlo, no es un referentes. Sí, vaya, esto ya es un término que partiendo de ese hecho ya es delicado. ¿Por qué? Porque hace alusión inclusive a una organización delictiva. Hay que plantearlo como tal. No, él es el capo, él es el líder de la barra. Y como tal organización tiene intereses, hay que irnos a profundidad y a mí me ha tocado inclusive estar presente y atestiguar e investigar, por ejemplo, el mismo Cruz Azul, vámonos a la primera división, que tiene un esquema de reventa, esto no es nuevo, tiene un esquema de reventa a través de sus propias barras, y platicando inclusive aquí con un grupo organizado de aficionados de Cruz Azul, dice, no, es que nosotros tenemos acceso directo a los boletos a través de la porra del Cruz Azul o de la barra del Cruz Azul, porque son revendedores oficiales. Entonces, ¿con qué objeto hace esto la directiva? Pues para tener control social justamente de ese termómetro que existe en las tribunas. Insisto, cada organización, cada barra tiene sus propios intereses y no me voy a ir muy lejos. A ver, vámonos a algunos antecedentes aquí mismo en Correcaminos. En muchas ocasiones la barra o la porra es la única afición que está dentro de la cancha y que es un grupo organizado, vaya, no es aquel aficionado que fue y compró su boleto, fue y compró su abono y llegó, se tomó sus 2 cervezas, se compró sus papitas, sus tacos y vio el partido, pudo haber salido enojado, pudo haber gritado, pudo haber salido contento o pudo haber salido únicamente. Es decir, a veces las directivas que hacen, pues tratan de tener cierto control con estos grupos, llámese Correcaminos, llámese cualquier otro club. Y ¿cómo lo interpreta el aficionado? ¿Cómo lo interpreta ese grupo de animación? Bueno, no, pues ya tengo yo trato directo con el presidente, ya tengo trato directo con el directivo y hoy le pido boletos y mañana le voy a pedir para un viaje. Y ese control se va generando una codependencia. Y vaya, anécdotas hay muchas, hechos comprobables ha habido bastantes. Pero bueno, cuando esto se sale de control, cuando esto sale de las manos, obviamente se necesita tener mano dura. Vámonos al ejemplo que hablábamos y que bien planteabas, José, con la declaración del secretario del Ayuntamiento de Tampico, que qué bueno que haya una autoridad civil que se manifiesta y que no pasa por inadvertido este hecho, porque es grave, porque es delicado, más aún cuando es contra un menor de edad. ¿Qué significa o qué proyecta esto? Respaldo, comunicación entre la autoridad civil y el club de fútbol. Aquí en Correcaminos recordemos aquella triste ocasión cuando vinieron las Chivas precisamente, que ya ni siquiera fue un aficionado, fue el mismo staff de seguridad privada que contrata el club, que lamentablemente un individuo ataca a una niña. Recordemos en aquella ocasión, José, que vaya, es un hecho fehaciente. Vaya, y el ataque fue que lamentablemente hace pues rociar gas sobre los ojos de esta pequeña, y en aquella ocasión, y vaya, también hay que señalarlo, desde entonces no se presenta una situación similar. En aquella ocasión me tocó participar como servidor público para hacer un enlace con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que se capacitara a este staff de seguridad. Lo voy a decir tal cual, estuve presente en esa capacitación, estuvieron todos y cada uno de los miembros del staff de seguridad privada de Correcaminos.
admitiendo, vaya, eso va implícito también, admitiendo la equivocación que había cometido este elemento, y me parece que al día de hoy, pues tratando de aplicar esos conocimientos emitidos en la Recomendación de Derechos Humanos en el trato al aficionado. Apenas el torneo pasado vimos cómo por eso se suscitó un hecho que no fue bueno, sí, inicia con el más grave fue cuando se da una situación en las afueras del estadio. En el último partido. En el último juego, donde es seguridad pública quien tiene la confrontación más grave con este grupo de aficionados, que no pasó de las pedradas y las mentadas, pero bueno, es dentro de un estadio donde eso ni siquiera se debería de ver. A mí me llama mucho la atención, José, cómo ha habido algunos torneos, sobre todo en el arranque, me parece que se ha acentuado eso, al menos donde yo lo tengo documentado, aquí en Correcaminos, que no hay presencia de seguridad pública, y me parece que es un tema bastante delicado, no porque sea una zona de riesgo o una zona de peligro, sino porque es una medida preventiva. Y en una investigación que estuvimos realizando, al menos la información que obtuvimos es que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya no presta este servicio, vaya, de manera social o por obligación como autoridad, sino que pues ya cobra por ello. Y eso a mí me parece, bueno, si bien es un protocolo y son lineamientos, y si está, inclusive pudiera estar hasta legislado, me parece a mí que también debiera existir, aunque sea una cuota mínima. Yo no me imagino que el día de mañana haya un desfile del 16 de septiembre o el 20 de noviembre y que el secretario de Seguridad Pública le haga llegar al gobernador una tarifa por cubrir un evento público de este tipo, ¿no? Yo creo que tiene que imperar también el sentido común, y creo que en dado caso, digo, insisto, la investigación nos arrojó que esos son los protocolos, los lineamientos que tiene establecidos Seguridad Pública, pero insisto, también tiene que imperar el sentido común. Apenas el torneo pasado en la primera edición, y hay una cosa muy importante que tú mencionabas: Liga Premier, Liga Expansión, Primera División, se han suscitado hechos y vaya, esto no es propio exclusivamente del fútbol profesional, pasa en muchos lados lamentablemente, pero apenas el torneo pasado, el torneo Apertura 2024, si no me equivoco, Tijuana, Chivas, Estadio Caliente, se da una riña al interior del estadio, y a las afueras del estadio, con un balazo en la cabeza, matan a un aficionado que participa de esta riña. Vaya, yo no sé qué espera nuestro fútbol, porque el famoso Fan ID sirve para dos cosas, para nada y para nada, y se estipula desde aquella masacre, hay que decirlo como tal, que se da en el Querétaro Atlas, en la cancha de la Corregidora. Lamentable. Tristísimo, nunca supimos qué pasó, oficialmente nunca hubo una cifra, ni de lesionados, ni de los... Se borraron todos los posts que había en redes sociales de ese tema. Recordemos que el periodista David Medrano señaló una cantidad de personas fallecidas, de personas sin vidas, y de repente ya no dijo nada. También el mismo periodismo contribuye a que no se esclarezca esta situación. Quedó ridiculizado, quedó exhibido, porque jamás se confirmó ese número, y me parece a mí que, de acuerdo a las imágenes que vimos, pues no sería nada extraño pensar que sí lo hubo. ¿Qué está haciendo el fútbol mexicano? Tomó esta determinación del famoso Fan ID, que es una credencialización, una especie de identificación para saber quién eres y si vas al estadio o no. ESPN realizó una investigación el año pasado sobre la efectividad de este protocolo. No existe efectividad alguna, porque no existe aplicación tampoco del mismo en la Liga MX, en la expansión no existe ni siquiera el protocolo, y me parece a mí que tienen que ser esfuerzos individuales de cada institución, de cada club, los que tengan que venir a aplicarse para tratar primero de prevenir y después de erradicar. Aquí está el ejemplo del Tampico Madero, ya no pudo ser en una medida de prevención, porque además de este acto de violencia o de discriminación sobre un menor de edad, pues sobrevienen otros como la invasión de campo, que es un tema pues lamentablemente ya tradicional. La gente de Tampico lo ve como pintoresco, lo ve normal, pero de normal no tiene absolutamente nada. Y me parece que aquí en Correcaminos los puntos rojos, por llamarlos de alguna forma, es justamente, primero, lo que viene de la cancha hacia la tribuna, porque la gente exige resultados, y si esos resultados no están, la gente infiere que tiene derecho a hacer una manifestación de algún otro tipo, incluida la violencia, cosa que no es propia del deporte ni siquiera, y no debería ser propia ni siquiera de la vida rutinaria. Pero creo que Correcaminos, hablando ya del tema local,
ha aplicado ciertos protocolos que le han resultado efectivos. Ojalá que no haya necesidad de esto en el presente torneo ni en el futuro, pero sí hay que recordar que será Victoria sede de un partido de alto riesgo que ya tenía tiempo que no se daba por el propia ir y venir de la Jaiba Brava, que será el clásico tamaulipeco en el segundo partido que reciba Correcaminos el día 30 de enero, segundo partido que reciba Correcaminos aquí en casa a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Ante la federación debe ser un partido de alto riesgo, ante las directivas debe ser un partido de alto riesgo, pero más allá de eso, también tiene que existir conciencia entre el aficionado que el término alto riesgo ni siquiera cabe en el deporte. ¿Por qué? Vivimos en una zona que históricamente ha sido violenta, yo creo que ya son 15, 20 años fácilmente, que nuestro estado tristemente se ha visto manchado por una violencia acentuada, pero venimos aparte, José, de una pandemia en donde queríamos ver fútbol y después cuando hubo fútbol queríamos ir a los estadios, añorábamos volver a los estadios y decíamos, ahora sí lo vamos a valorar cuando veamos el estadio, y parece que no aprendimos la lección, y me parece a mí que es un tema, sí, de cultura, pero como tristemente no puedes cambiar la cultura de la noche a la mañana, tienen que venir medidas de los clubes, porque también la federación pues está más ocupada pues picándole al botón de la fábrica de billetes que en el tema deportivo o en el tema social. Eso sí, también es algo que hay que destacar, y que viene el hecho de lo que mencionas, Darío. El Querétaro Atlas sentó un precedente importante, un parteaguas para que hubiera muchos cambios en atención a este tema. ¿Por qué esperar a ello? Esa ya pregunta la tendrán que responder y quienes están encargados de administrar el fútbol. Pero bueno, una de ellas fue el prohibir las porras visitantes en los estadios locales. Esa sigue vigente y hay medidas, como dices tú, de multa para quien como club permita este tema, y también que no solamente el local los deje entrar, sino el club en este caso que lo representa o que tienen alguna relación. Y varios equipos tomaron la decisión de desaparecer sus grupos de animación, como los denomina en términos la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX. ¿Por qué? Porque les causaban más problemas que lo que pudieran resolver en cuanto a apoyo desde la grada. Y te puedo decir que en los últimos 2 partidos que tuvo, de los 3 partidos finales de local que tuvo Correcaminos, en 2 tuvo multas muy severas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la Comisión Disciplinaria, a causa del comportamiento de los aficionados. Porque independientemente de que exista todo este aparato de prevención, de todas maneras eres responsable, porque así lo marca la liga, de tus aficionados. Y si se presentan agresiones, porque sí las hubo, como bien mencionabas, pedradas, hubo algunos elementos de policía de seguridad estatal que fueron golpeados por 20, 25 personas que simplemente, pues, ya saben ellos que no deben, como todos los aficionados, de introducir bombas de humo, bengalas, y esto que puede poner en peligro incluso hasta su propia integridad. Hay imágenes que fueron captadas por nuestros amigos de Imago, que trabajan para la Federación Mexicana de Fútbol, que tienen, estas cámaras muy bonitas, que tienen mucha fidelidad, donde es realmente preocupante, donde ves incluso hay aficionadas corriendo, saliendo de donde está esta zona, donde están prendiendo bengalas. A partir de ahí ya hay una situación de indisciplina, porque están prohibidos estos artificios, y a su vez, pues reaccionar en torno a quien quiere poner orden de manera reglamentaria, o sea, no se está exagerando. No es nada diferente, Darío, lo que sucede en un estadio que lo que sucede en la afuera del escenario, en una calle. Si tú agredes a un policía, vas a la cárcel. Claro. A veces la gente siente que es un estado de excepción. Exacto, eso. No, aquí sí puedo decirle, hasta los mismos cánticos, que a ver, tú no te vas a topar un policía en la calle y le vas a decir que lo vengan a ver, se vaya. Y sí insistimos que el folclore, el colorido, pero también existe el civismo y existe el respeto. Una cosa es ser parte del espectáculo, ser parte de esta jerga que se siente y se vive siempre en las gradas de un estadio, pero no malinterpretemos la afición con esa pasión desbordada que no es propia del deporte en ningún sentido, ni en el amateur ni en el profesional. Yo tengo una duda, José. ¿A cuánto asciende una multa cuando los aficionados incurren en este tipo de conductas? Dependiendo de lo que sea, porque es como cuando, ¿te acuerdas? A los jugadores lo expulsaban y era un partido, y si el jugador propinaba una palabrota o un insulto al árbitro, era otro. Y si se resistía a salir porque con el comisario no le hacía caso, otro más. Bueno, aquí es así, fluctúa entre los 50,000 y los 90,000 pesos por evento.
por cada situación que se presente. Esto, si el agravante de violencia extrema pues se pudiera presentar donde no hay la posibilidad de poder disolver este tipo de violencias, puede llegar hasta los 150,000 pesos. A ver, vamos a resumir. Por ejemplo, pasó esa situación en el último partido de Correcaminos. Se da primero una situación en la tribuna, una situación contra el cuerpo técnico, contra jugadores, luego contra el cuerpo de seguridad. ¿Qué se va palomeando? Por esta situación son 50, sí, más primero 20, más... las bengalas, las bombas de humo, todo esto que está prohibido. Y posteriormente, bueno, pues el tema de insultos y demás, mientras no sean racistas o que tengan que ver con yo le llamo el grito discriminatorio de carácter homofóbico, el famoso ya sabemos que sigue ahí, el de las 4 letras. Los demás gritos, bueno, pues se toleran, pero si los insultos van en ese tenor, entonces se agrava la situación. Y la peor de todas, pues el agravante más complejo y el que más se castiga, pues es cuando existen golpes, existe violencia física. Pues es lamentable y a veces, vaya, si la federación va a ver esto también como un método de obtención de recursos y no vas a la raíz del problema, no vas de fondo a saber cómo lo erradicas, ¿no? ¿Sabes qué, club? Vaya, ¿a qué entiendo yo? La federación te dice a ti, tú resuélvelo, tú ves cómo o a menos de que quieras seguir gastando. Y después de todo lo que hacen los comisarios en cuestión de autoridad, incluso hasta identifican con imágenes de los rostros de las personas, en este caso porque los tienen identificados, precisamente porque se auxilian de esta empresa Imago, estos fotógrafos que trabajan para la Liga MX y también es parte de su función. Pero cuando les dice, oye, bueno, ¿cuál va a ser la sanción? ¿En qué me vas a apoyar para yo poderme respaldar y decir, ¿sabes qué? Pues no puedo aceptar un grupo de animación que me siga generando de lo poco que tengo de taquilla o mucho, que aún y cuando sea un peso, no tienes por qué estar pagando esas multas, porque pues, no tiene sentido. Claro. Y te dice, no, tú resuélvelo. Así como lo dije. Pues ojalá que esta situación no se presente, hablando en el plano local, hablando del Club Correcaminos, y si se presenta, ojalá que el club también aplique mano dura, que me parece a mí que nadie lo va a ver mal si el día de mañana alguien no guarda el comportamiento debido. Insistimos, tampoco hay que ser exagerados en el plano del folclore de un estadio, pero también hay que ser muy objetivos y muy conscientes cuando ya rebasaste esa línea, cuando va más allá de un reclamo justificado o no por el desempeño futbolístico, por el desempeño profesional que deben tener todos los involucrados, pero si se llegase a presentar, ojalá que exista no un veto por un torneo, sino un veto de por vida y que escarmiente tanto quien lo ejecutó y como bien lo dijiste desde un principio, pues que los demás pongan las barbas a remojar. Exactamente. Bueno, gracias Darío, pues el lunes volveremos aquí con mucho gusto, que tengas un excelente cierre de semana. Igualmente, José, hoy a las 10 de la mañana se presentan ya los nuevos elementos de Correcaminos, los 2 defensas centrales uruguayos, no quiero decir yo refuerzos, ya dije que voy a ser muy respetuoso con el término refuerzos, las 2 nuevas incorporaciones, ya a lo largo del torneo veremos si sí fueron refuerzos o no. Eso es importante también y esto sin duda va a generar una expectativa positiva. Esperemos que de inicio para los aficionados para lo que viene el inicio de campaña. Vamos a una pausa. Gracias por haber estado con nosotros en esta mesa de análisis. Regresamos con Jesús Rodríguez con más de RT Noticias. Buen día.